Pues bienvenida, Noelia, compi de Suelta los Frenos también. Y bueno, tú tienes una formación súper amplia, Noelia, y una experiencia brutal, así que voy a comentar solo algunas pinceladas para que la gente también te conozca. Tú eres psicóloga general sanitaria, ¿no? Ujú, Lo digo bien, correcto. me quedé con los títulos. Eres especialista en psiconeuroinmunología. Ujú. Y además de otras muchas, la que me acabas de comentar justo antes de entrar en la entrevista, que me ha parecido preciosa, que estás haciendo esa formación en el COP de Madrid sobre psicología y medios audiovisuales. Sí, psicología de las artes Eso, escénicas y eso, audiovisuales. eso Ujú, es. Que tiene mucha relación con una de las entrevistas que vamos a tener hoy, relacionado precisamente esto, ¿no? Al mundo del cine, de los cortometrajes y cómo utilizamos también las emociones para generar arte, ¿no? Esa expresión humana con la que ponemos todos nuestros sentimientos, pensamientos y situaciones personales. Así que ya hablaremos algún día de este tema que es muy interesante. ujú. Contigo, Noelia, abrimos el día sobre rabia, ira, enfado, frustración, todo eso que a veces se nos mezcla un poco y que, a diferencia a lo mejor de otras emociones, yo lo que veo es que aquí sí que tenemos como mucho follón, ¿no? De qué es rabia, qué es ira, qué es enfado. Que es verdad que a lo mejor a nivel individual, uno consigo mismo, pues tampoco es tan relevante ponerle el nombre exacto, pero ya sabemos en psicología lo importante que es entender qué diferencia hay entre unas y otras, porque no es lo mismo. Entonces, esa primera pregunta es la que te lanzo, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo sabe una persona que lo que está experimentando es un enfado, es rabia o es frustración? Y sé que es una pregunta muy amplia y complicada, pero bueno, así como unos pequeños indicadores o cositas que podamos ir notando. Ujú. Muy bien. Sí, digamos que lo que está detrás de la rabia, de la frustración, de la ira, es el enfado, que más que una emoción sería un sentimiento generalizado, Ujú, es como bueno, un clima emocional que puede dar lugar, dependiendo de lo que le esté ocurriendo a la persona, ujú, a la rabia, ¿no? Que es como algo más explosivo, ¿no? Una emoción además bastante desagradable, bastante incómoda, hasta pegajosa, diría yo. Y en el caso de la ira es más desde como una explosión descontrolada. ujú. No, la rabia yo diría que es como más, Era como más interna, ¿no? Como sí, más que te efectivamente, carcome por dentro y la ira sale, ¿no? En eso es. explosión hacia afuera. Sí, sí. Entonces, ante un mismo estado generalizado de enfado, podemos ir transitando por estas diferentes emociones y Ujú, de hecho una va muchas veces desencadenando a la siguiente. claro, ¿No? Cuando, por ejemplo, la frustración, que podría ser el estímulo inicial, ¿no? La frustración porque no estamos obteniendo algo que nos gustaría tener, cuando eso no se canaliza de la manera adecuada, puede derivar en un estado de rabia, por ejemplo. claro. Mm, Mm, sí. vale. O sea, que principalmente lo que tenemos que focalizarnos es en el origen. Volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que te está a ti despertando esa sensación desagradable de que algo no Mm, está bien? Y luego ver cuál es la consecuencia posterior. Si te estás hacia adentro tú ahí con el run run ese machacón o si mm. lo estás explotando hacia afuera. Como decía ayer Alba, ¿cómo era? Explotando o implotando, o algo así. Implosionando, ¿no? Impresionante. Podría ser. Eso es, eso es. Sí. Vale. Cuéntanos un poquito más, cómo, qué Ujú. efectos mentales, o sea, a nivel de pensamiento, incluso tú tienes mucha formación a nivel neurológico, neuroquímico, qué nos pasa? Y en el cuerpo, ¿no? También, cómo lo sentimos, qué pasa ahí. Sí, pues si seguimos un poco el orden cronológico de los acontecimientos, siempre hay un estímulo Ujú, que, bueno, puede venir desde fuera, pero a veces también puede venir desde dentro, pero hay un estímulo que resulta amenazante de alguna manera.
puede resultar amenazante para nuestra seguridad, ¿no? Una amenaza física, alguien que viene a pegarte, por ejemplo, pero casi siempre tiene más que ver con una amenaza hacia nuestra autoestima, hacia nuestro ego, Ujú, ¿no? Que nos pone, bueno, que nos pone un poco en riesgo en ese sentido. ujú, Y que además se entremezcla con el bagaje anterior de vida que tenemos, ¿no? Y con las creencias ujú, de nosotros mismos, con la manera en la que hemos aprendido a relacionarnos. ujú, Entonces surge ese estímulo, ¿no? Pasa algo, ¿no? Imagínate, vas conduciendo y alguien te hace una pirula, vale, pues ahí puede ser un desencadenante de enfado, por ejemplo. Y a partir de ahí ya se empieza a producir una serie de mecanismos neurobiológicos, ujú, a la vez que hay un pensamiento, siempre hay un pensamiento o diferentes pensamientos que potencian esa emoción, ¿no? Y que potencian esa activación fisiológica que ujú. tiene que ver con la explicación que nos damos de lo que está pasando, lo que nos contamos, ¿no? Pues es que este que ha hecho una pirula es un gilipollas y me quiere vacilar, ¿no? Claro. Me quiere atacar a mí. Ujú, Entonces, a nivel más neurobiológico, bueno, aunque dentro de la neurobiología, de la neurociencia, ya sabes que estamos muy en pañales, pero cositas que se han ido viendo es, por un lado, una activación a nivel catecolanminérgico, que me ha salido la palabra, es que ¿vale? telita, ¿eh? Petelita, que esto es como una manera que tiene el cerebro de abrir un canal de energía para poder actuar en consecuencia. Y Ujú, esto es muy inmediato, muy instantáneo y dura, bueno, puede durar minutos. ujú, Y luego, por otra parte, se produce una activación muy intensa de la amígdala, que es esa estructura cerebral, ¿no? Que es la reina de las emociones en el cerebro y que es mucho más primitiva que otras estructuras ajá. y que produce una activación a nivel del sistema autónomo, ¿no? Con diferente, ¿no? Cascada de reacciones que dura más tiempo, ¿no? O sea, puede llegar incluso a durar horas, ¿no? Especialmente en el caso de la rabia, ¿no? Que Ese se... pozo que se queda ahí, ¿no? Como permanente y que Ujú, yo por lo que es que últimamente le estaba dando muchas vueltas al tema de la rabia, el enfado, la ira y claro, esto que dices, Noelia, yo creo que tiene le daba vueltas a pensar, es que es una emoción, emoción, sentimiento, estado generalizado, como tú decías antes, depende de qué punto estamos tocando, que surge y quizá a diferencia de otras, siempre va a estar como pegadita, en este caso muchas veces al miedo, a la tristeza, ¿no? O sea, lo que tú decías, me pasa esto del el coche, ¿no? Que me hacen un follón. Al principio, claro, es como, ostras, qué miedo. Y dependiendo de la interpretación que yo le pongo, que esos pensamientos que aparecen, esa amenaza que yo percibo, si considero que es me están vacilando o es una injusticia porque este tío le da igual todo y pone en riesgo la vida de los demás, esa valoración me lleva a encenderme, ¿no? De esa manera tan, ujú. tan Pues, inmediata. Y hay veces con la tristeza, ¿no? Que parece que es una emoción que me baja mucho, mm, pierdo algo, pero si de repente esa pérdida también surge con esos pensamientos de esto ha sido una injusticia o es un ataque a mi persona de alguna manera, ¿no? Aunque sea de una forma muy abstracta, también nos puede llevar a... O sea que es muy inmediata, pero siempre hay algo previo que a lo mejor no estás terminando de interpretar de una manera óptima, o a veces sí, como tú decías, si vienen a pegarme, mm, hombre, es bueno que sienta miedo, pero el miedo seguramente me tenga que llevar o a huir de esa mm. situación, o si me tengo que enfrentar a sacar esa vitalidad, esa energía que, que me permite defenderme, ¿no? Eso es, y por eso a nivel fisiológico, claro, el cuerpo se prepara para para la acción, aunque no vayamos a pelearnos, pero se prepara como si fuésemos a pelearnos, ¿no? Y de ahí, pues eso de que se te acelera el pulso, que igual te empiezan a sudar las manos, la mandíbula se tensa, esto es muy característico
de la ira y de la rabia, Ujú. se contractura, ¿no? el cuerpo, ¿no? Se produce, bueno, una Con cascada de el reacciones. ceño, ¿no? De ponernos ahí como feos para si así me Como para explico. asustar al otro, ¿no? Un Claro, poco. claro. Porque si Es- vas ahí como, ¡ay! Pues no, no das Eso mucha. es. Sí, es muy inconsciente, es una función muy adaptativa, ¿no? Claro. Entonces, esto también nos ayuda a darnos cuenta, porque muchas veces aparece una emoción, cualquiera de ellas, y no nos damos cuenta de que está ahí y Ujú. notamos incomodidad y bueno, esta es una buena manera de reconocerla. Sí, más como más fácil muchas veces para, sobre todo en el ámbito deportivo que hablamos, pero también en cualquier otro ámbito, que es verdad que el cuerpo nos Mm, resulta como un poco más fácil de notarlo que identificar los pensamientos que muchas veces no somos mm, ni conscientes de ellos, ¿no? O u otro tipo de sí, sensaciones. Al final un pulso, un sudor mm, de manos o la expresión de la cara que incluso alguien de fuera te puede dar feedback, porque claro, de lo que tú estás sintiendo internamente mm. es más difícil y ahí siempre es un punto muy, muy bueno para entender, uy, que me estoy acelerando. En el caso de la emoción de la rabia, de la ira, se percibe muy claramente, pero en el caso de otras emociones, bueno, muchas personas tienen una dificultad bastante grande para notar lo que sienten en el cuerpo. Ujú. Pero es verdad que en estas se Es nota fácil. bastante esa bola como de fuego, ¿no? Que empieza ahí a tal y uf, o la expulsas fuera, que era lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Qué Mm, pasa? ¿Qué hacemos con una con otra? mm, Porque decíamos, ir hacia afuera, rabia, más hacia adentro, como más insidioso, ¿no? Más run, 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 run. mm. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo qué hacemos con ello? Sí, pues en un plano más conductual, más de lo que hacemos. Claro, podemos ir hacia afuera de manera que de alguna manera agredamos al otro, ¿no? O ¿no? Le gritemos, le pongamos verde o incluso pensemos en vengarnos de alguna manera. Eh, y luego, esto estamos hablando de conductas inadecuadas, Ujú. ¿vale? Después hablaremos más, cuando Como hablemos de poco estrategias. funcionales, ¿no? Porque al final no te ayudan a resolver. Cuando hablamos de funcional o no funcionales, ¿te sirve para algo o simplemente es una catarsis que estás haciendo ahí de suelto toda la energía que tengo dentro, pero sin orden ni control ni ninguna idea realmente de para qué me está sirviendo? Claro. Eso es, porque claro, cuando explosionamos de manera inadecuada, no solamente estamos produciendo en la otra persona un malestar o una agresión que puede llegar dar a una escalada mayor, ¿no? De violencia, sino que, vale, tú puedes como liberarte muy momentáneamente, Ujú. pero no estás haciendo una resolución adaptativa que sirva de esa rabia, no la estás encauzando bien, ¿no? Entonces, esto es algo bueno, que a veces nos sucede, que, bueno, por ejemplo, en los niños, pues se ve de forma muy clara y bueno, pues para eso cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esa rabia y manejarla adecuadamente. Claro. Pero hay otra vertiente que es una vertiente más hacia adentro, que tiene que ver con dirigir la rabia hacia nosotros mismos Ujú. en modo autodestructivo Ujú. o bien reprimirla, ¿no? Claro, Reprimirla y contenerla, pero eso nos acaba haciendo daño también, claro. sobre todo al nivel somático, ¿no? Ujú. Muchas dolencias psicosomáticas relacionadas con el enfado tienen que ver con comerte esa rabia o ese enfado, ¿no? Como por ejemplo, es muy típico el tema de las úlceras De estómago. estomacales, ¿no? Ujú. Está muy relacionado, de hecho ahí está una expresión popular, ¿no? De esto me va a provocar una úlcera. Mm. O el tema de las migrañas, de los dolores de cabeza, muchas veces, o de los problemas de ATM, los problemas mandibulares, están relacionados con, ¿no? Apretar, con contener, me lo como y al final acaba produciéndose una situación de sintomatología física, ¿no? Claro. Al Em, final estas cosas, lo que hablamos siempre, ¿no? Tanto el expresar de manera disfuncional para afuera o para adentro, como no expresarlo,
aparte de que obviamente está provocando daños, ya sea en el exterior o a ti misma, em, también te limita la capacidad de conocerte, ¿no? Entender, ostras, pues esto que se me ha despertado aquí, ¿por qué se me ha despertado? ¿Por qué me fastidia tanto pensar que este tío me quiere vacilar? ¿Qué me está tocando? Lo que tú decías antes, no sé si antes de la entrevista, cuando hemos estado hablando o ya en medio, ¿me está tocando la autoestima? ¿Me está tocando valores de, pues, que es que mis valores, el valor del respeto lo tengo súper arriba y me lo ha machacado, ¿no? Sí. Claro, yo creo que cuando nos cargamos con esa razón se nos olvida que hay más parte mía aquí en juego, ¿no? Que lo que la otra persona me esté. Sí, siempre, porque al final lo que le esté ocurriendo a la otra persona no es tan relevante muchas veces. Es relevante cuando es una persona de tu familia, de tu entorno y hay que solucionar un problema que puede haber ahí, pero uno que te ha hecho la pílula con el coche, ¿qué más te da? ¿Cuál Claro. sea su conflicto? Lo importante es lo que te está pasando a ti y hay ciertos valores que desencadenan rabia. Por ejemplo, el valor de la justicia. Yo al Ujú. menos lo que me encuentro cuando se transgrede o se está tocando una herida de injusticia interna, es una rabia muy, muy potente. Sí, 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 es Mm, verdad. mm, Es verdad que, es una emoción, a mí me gusta mucho cuando he tenido la oportunidad de tocarla, porque más allá de la parte como más superficial, que a veces lo decimos, ¿no? En terapia, vale, vamos a empezar por ver cómo puedes gestionar esto en el a corto plazo de una manera que no sea tan, explosiva para fuera, para adentro, ¿no? Que no te castigues con esas frases tan demoledoras, pero luego hay que escarbar un poquito, ¿qué está pasando aquí? Y claro, ahí es cuando empieza un trabajo de desarrollo personal y de crecimiento impresionante, cuando mm, empiezas a bajar y decir: "Ostras, es que igual, claro, es que, no me gusta que me vacilen, o no me gusta que me mientan, o no me gusta que ocupen mi tiempo si no". Bueno, pues vamos mm, a ver por qué, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? claro, efectivamente, sí, sí, Qué sí. bueno. Y tú, Noelia, en este sentido, ¿qué herramientas son las que sueles, utilizar o qué podría hacer una persona antes de ir a terapia? Vamos a suponer que es alguien que dice, bueno, a ver, yo creo que tengo un poco aquí de conflicto y me gustaría, trabajarlo un poco. Siempre vamos a recomendar que si hay mucho malestar y dificultad, vengan a terapia porque Mm, la guía siempre va a ser más, saludable, seguramente. mm, Pero bueno, que hay cositas que se pueden ir haciendo, ¿no? ¿Y qué mm. podemos hacer o qué haces tú con las pacientes que trabajas? Ujú. Sí, se pueden hacer muchísimas cosas. Algo que has dicho muy interesante es el poder indagar de dónde viene la rabia, ¿no? Entonces, lo primero es esa toma de conciencia, ¿no? De lo que está ocurriendo, que es verdad que cuando estamos en un proceso terapéutico es mucho más fácil porque hay una persona que te está acompañando Claro. y que puede estar, bueno, viendo cosas que tú no puedes ver y guiándote en ese proceso de indagación que muchas veces es tan doloroso lo que puede haber ahí dentro que salten defensas, ¿no? Defensas psíquicas que nos impidan llegar a ese contenido de lo que está ocurriendo. Pero bueno, a un nivel así práctico, ¿no? Del día a día, eh, hay estrategias más simples y más complejas. Una estrategia muy simple, ¿no? Que igual todos podemos adoptar, es simplemente distraernos, ¿no? Utilizar la distracción para llevar, ¿no? Generar otros contenidos mentales, activar otros estados emocionales y esto puede servir, bueno, pues cuando es una rabia de una intensidad leve, Ujú, nos puede venir bastante bien, incluso hacer algo de ejercicio físico, ujú, ¿no? Cada uno hasta donde pueda llegar, pues irte a dar un paseo, también para poner un poquito de distancia, ¿no? Si es una rabia que viene de un enfado con otra persona, pues tomarte unos minutitos ujú, para volver a la calma,
antes de abordar pues una conversación, pues siempre viene muy bien. A los que nos gusta el deporte un poco más intenso, pues no sé, a mí que me encanta correr, pues yo salgo a correr, me desfogo y luego ya vuelvo pues muy suavecita, ¿no? Claro. Eh, Sí, porque al final hay que hacer algo con toda esa energía que comentabas antes que se nos ha activado, porque es una energía real. Que es que a veces se nos olvida que las emociones no son algo etéreo como sin forma, no, no, es que se forman en tu cuerpo y claro. tienen una respuesta energética, química, muscular y necesitas soltar esa. Entonces, mejor corriendo que dando un portazo. Efectivamente, es que es muy potente, o sea, lo que se produce a nivel fisiológico de subida del cortisol, por ejemplo, puede derivar hasta en patología física, entonces no es ninguna tontería, ¿no? Sobre todo cuando se produce de forma continuada. Entonces el deporte al final nos está ayudando a bajar a regular ese exceso de activación fisiológica y Ujú. volver a la calma. Entonces es actuar desde esa parte más del sistema nervioso y porque también te cambia el clima emocional y de tus pensamientos, Claro. ¿no? Porque muchas veces cuando nos enfadamos estamos ahí, rucu, 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 ¿no? Generando un bucle, ¿no? De alimentar ese enfado, de wow, y te inventas fantasías, y fíjate, y lo que me ha dicho, y en qué puede Recreamos en ello. y además nos encanta hacerlo, pero te vas encendiendo más y más de una forma totalmente improductiva. Entonces, esta parte es clave y ahí la distracción nos puede ayudar. Claro. Eso podría llegar a ser medianamente funcional cuando ante corrígeme si me equivoco, Noelia, si tú realmente tienes que hacer frente a algo que Mm, es sumamente retador, que te está amenazando de alguna manera, pues recrearte un poquito en eso te va aumentando la energía para tú poder enfrentarte a ello, ¿no? Con esa energía que vas a necesitar. Pero yo creo que ahí, claro, tiene que ser bastante controlado y bueno, y son claro. situaciones como muy específicas en las que se puede utilizar de manera consciente sobre todo, ¿no? Es esa toma de conciencia de, vale, yo ahora voy a utilizar la energía que me da la rabia o la ira. Ujú. Quizá la ira sea un poco más descontrolada, pero esa rabia de ir, uff, vale, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no está bien, para poder luego expresarlo, que incluso esa parte artística que hablábamos antes es una manera de expresión, ¿no? De toda esa incon- inconformidad con algún asunto que has estado barruntando y que lo expresas, ¿no? De una forma más positiva, o el deporte, ¿no? Lo que decías antes. Eso es, pero claro, hay que tener una habilidad muy grande para poder mantenerte en unos niveles de intensidad óptimos. Claro. Y en el caso de la ira y de la rabia, claro, son emociones tan explosivas Mm. que esto había que entrenarlo. Entrenarlo mucho. Efectivamente. Y fíjate, en el ámbito escénico, por ejemplo, y artístico, que se está trabajando con emociones constantemente, esto alguna vez me lo ha comentado pues, alguna persona que se dedica a la actuación, que claro, cuando tienes que trabajar con un personaje que tiene que de repente entrar en una escena que implica rabia y que implica enfado, ostras, eso hay que saber manejarlo. Claro, porque luego te lo llevas, porque tu cuerpo no Claro, sabe que estás fingiendo. Quiero decir claro, que se genera y ahí lo pasas, ¿no? Y está ahí funcionando, aunque tú creas que solamente estás actuando o que lo estás controlando o tal. El claro. efecto está ahí. Claro, efectivamente. Entonces, luego hay otra parte muy importante que es la parte de expresión, ¿no? Ujú. De poder expresar lo que está ocurriendo. Claro, expresarlo de una manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, hay una teoría o un ámbito, bueno, dentro de la psicología que es el modelo de la comunicación no violenta, que Ujú. establece como varias fases, ¿no? En relación sobre todo a poder llevar a cabo una comunicación asertiva de cara a solucionar el problema y también bajar niveles de rabia, ¿no? Que lo primero es observar
qué es lo que te está ocurriendo a ti, ¿no? Identificar las necesidades que Mm. se han visto transgredidas de alguna manera, para después poder comunicar a la otra persona, la persona que ha transgredido, ¿no? Lo que sea, poder expresar lo que te está pasando a ti. Mira, es que me he sentido dolida o me he sentido enfadada por esto que tú has hecho, no por esto que tú eres, sino por esto que tú, ¿no? Y ahí hay que mencionar la conducta concreta. Ujú. Entonces, claro, no he visto satisfechas mis necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? El vecino que te pone la música alta Claro. a las 2 de la mañana. Claro, si tú llegas y te pones a gritarle, no va a funcionar, se va a enfadar más, escalada de violencia. Pero Claro. si tú le dices, mira, que es que estoy muy agobiada porque mañana tengo que madrugar, entonces necesito dormir y aquí viene la siguiente parte. Te expreso mi petición, ¿vale? Jo, pues necesitaría, por favor, que bajaseis la música o la quitaseis, pues ya es otra manera, ¿no? De reconducir la situación. Mm. Eh, Todo que te podrá funcionar o no, quiero decir, de cara al de fuera, funcionará o no, pero por lo menos para ti sí, sí que habrá funcionado, ¿no? Porque entiendo que la paz que tú experimentas al expresarte de una manera ordenada, validando tu emoción, mm, pero tampoco sin buscar esa culpa, ese castigo, ¿no? En el otro, porque muchas veces interpretamos la intención de mm, hacer daño en la otra persona cuando a lo mejor la otra persona ni se ha parado a pensarlo, ¿no? O no tenía esa intención, que luego ya, pues, mm, dices: "Jo, pues ya podría tenerla". Bueno, pues sí o no, no todos tenemos siempre activado la esa, amabilidad social o ese tener en cuenta al otro. A veces, pues, nos olvidamos y eso nos pasa a todos, hasta la persona más respetuosa del mundo a veces también se puede claro. equivocar, ¿no? Y Claro, efectivamente. Entonces, también hacer el ejercicio de entender por qué la persona está llevando a cabo esa conducta mm, le quita mucho hierro al asunto, ¿no? Porque cuando entiendes que es un chico joven, que es ujú, que además han bebido, que están en la catarsis de la fiesta y que no es contra ti, claro, pues eso baja muchísimo el nivel de enfado. Que aquí claro. tiene que ver, ¿no?, con lo que te cuentas sobre lo que está pasando. Esa intensidad de la emoción es tan Sí. importante, ¿no? Como si se nos dispara mucho la intensidad, ahí siempre va a ser un poco más complicado ese Mm, autocontrol que también querías que saliera un poquito, ¿no? mm, Mantenernos ahí dentro de unos además unos límites que yo siempre pienso, es que son unos límites que ni siquiera son sociales, es que son unos límites en los que tú te sientes orgullosa de haberte mantenido, de haber mm, dicho: "Ostras, esto eso. sí soy yo", Mm, ¿no? eso es. Es que lo contrario sería comportarnos como niños pequeños, Claro. ¿no? Un niño pequeño igual puede permitirse porque todavía no ha adquirido esa habilidad de autocontrol, pero los adultos no tenemos ninguna excusa, ¿no? Que hay muchas veces, al menos yo me lo encuentro en clínica, pues es que yo soy así, yo tengo mucho carácter, entonces cuando me tocan las narices, pues grito. Como no, no, perdona, tú puedes elegir no gritar. Claro, Porque a que no le gritas a tu jefe. claro. Ah, pues Tienes porque ahí, sí que gritas a tu mujer o a tus hijos. claro. Entonces, que nadie crea que no tenemos capacidad de autocontrol, porque todos la tenemos y además tenemos la responsabilidad Ujú. de llevarla a cabo. Entonces, eso es importantísimo y oye, si no se te da bien, pues acudes a un profesional de la psicología que te puede ayudar con un montón de herramientas. Mm, Claro. Y que mm, no confundamos, que a veces yo creo que socialmente confundimos o no terminamos de entender que autocontrol no es represión. O sea, no es efectivamente. reprimo la emoción, no me Ujú, la reconozco y entonces la dejo ahí mm, hasta que salga haciendo daño, ya sea en mi cuerpo o hacia afuera, ¿no? mm. Autocontrol es todo lo que tú estás diciendo, esa toma de conciencia de lo que está pasando, de lo que me está activando, de por qué puedes, o sea, de no interpretar hacia afuera cosas que ni siquiera sé, ser muy concreto, eso me ha gustado mucho, la conducta concreta que me está, no la interpretación que yo hago de esa conducta, que muchas veces es a lo Mm, que nos vamos, ¿no? Y eso mm, ahí también, el hablar con otras personas
Y yo siempre digo, intentemos buscar personas que no nos regalan los oídos, porque es muy fácil irnos a hablar, que a veces también lo necesitas, ¿eh? Voy y me hablo con esta o con este, que sé que me va a dar la razón, pero si solamente hablas con la persona que te da la razón constantemente, de ahí no surge ningún aprendizaje ni nada positivo. Desde luego, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, para poder ejercer autocontrol, muy importante aprender a regular esa emoción con nosotros mismos, ¿no? Que a veces hay que bajar la temperatura, por Ujú, así decirlo, con esto, pues con el ejercicio. El tema de hacer ejercicios de respiración diafragmática, por ejemplo, es muy útil por la inmediatez, ¿no? De lo que produce, pero no para bajar activación y quedarnos ahí, sino bajar activación para después resolver lo que está ocurriendo, claro, que eso es muy, muy importante. Mm. bueno. Y en un nivel más profundo, ¿no? Que quizá ya si nos metiésemos en un plano más clínico, Ujú, cuando ya esto resulta más complejo y resulta inabordable porque hay otros temas detrás, ¿no? Otras emociones quizá que preceden a la propia rabia, ujú, que podrían ser la tristeza, ¿no? Muchas veces puede ser ¿no? Cualquier tipo de dolor emocional o puede ser incluso el miedo. ujú, Cuando la rabia o la ira vienen un poco para taparlo o ujú. para distraer, pues ahí pues es importante ya hacer un análisis Más más profundo, ¿no? Indagando en la historia de la persona, en las estrategias que tiene, ¿no? Las dinámicas que tiene a la hora de relacionarse con las emociones, ver qué está pasando para resolverlo, ¿no? profundo. Mm, que ahí sí que debería ser, en la mayoría de los casos, con la ayuda de un profesional, porque bueno, hay mucho contenido que está inaccesible así a Sí, sí. primera vista. Mm, No, y lo que decías también antes, que a veces está inaccesible, a lo mejor, bueno, pues hoy en día hay muchos recursos a nivel público, ¿no? Para poder trabajarlo, que en parte está muy bien, ¿no? Pero yo a veces digo: "Jo, pero una vez que ha salido, ¿qué mm, haces con eso si no tienes a alguien que de alguna manera te sujete un poco, te dé un poquito de soporte o en algún momento algún poco de guía?". De decir: claro, "Ostras, espera, es que acabas de sacar 3 melones claro. y no puedes actuar con los 3 a la vez porque esto es demasiado gordo". Entonces, Mm. vamos por partes, vamos afianzando una cosa antes de dar paso a la siguiente, ¿no? Y eso es, la verdad que sí que es muy importante ese acompañamiento que hacemos, sobre todo que hacéis, que ya sabéis que yo estoy un poco más alejada de la consulta individual, pero bueno, que al final es necesario, ¿no? Para eso estamos también. Sí. Muy bien. Eh, Sí, dime, Vale. dime. Una cosa muy rápida, ¿no? Porque a veces se habla de una de las estrategias puede ser ponerte a gritar, a pegar cojines, ¿vale? Aquí por hacer un poco una precisión con esto, vale, muchas veces podemos, sin asustar a nadie, ¿vale? En un momento dado que la rabia te sale por las orejas, te puedes Ujú. meter en tu habitación y a lo mejor pues retorcer una toalla, retorcer un cojín, o yo esto a veces lo hago en el coche cuando voy sola, pego 2 gritos y ya está, ¿no? Y me quedo muy a Suelta. gustito, como un soltar así rápido, pero claro, tiene que ser hasta cierto punto controlado, Ujú. ¿no? Y Que no sobre se todo sin convierta en hacerte lo daño a ti. ¿el qué, perdona? Sí, sobre todo sin hacerte daño a ti. A ver, hay veces que las personas pueden llegar a hacerse daño cuando es un estado de rabia muy intensa, Ujú, y eso es algo que tenemos que evitar, ¿no? Por eso, en ese caso, mejor regular primero, dar lugar a la expresión, si es posible, con la otra persona de una manera adecuada, y si no es posible con la otra persona, siempre podemos expresarnos con alguien que escuche lo que queramos decir sin entrar demasiado en el bucle de la queja y del ujú. echar culpa, porque eso al final es una trampa Claro, que nos ponemos, ¿no? sí. Y si no hay nadie, pues
por ejemplo, escribirlo es algo, Ujú, ¿no? Poner y escribir lo que, según se te vaya viniendo a la cabeza, escribir lo que te pasa, ayuda mucho luego también a ir cambiando el lenguaje de más negativo a más positivo. ujú. Sí, Entonces, menos dañino, ¿no? Que a veces esa comunicación termina siendo muy dañina, muy dramático todo también, ¿no? Al final yo me doy cuenta de que a veces estamos en situaciones de drama constante y eso tampoco ayuda ni a resolverlo, ni a mejorar esa situación de la que nos estamos de alguna manera quejando. Y bueno, pues no es positivo, ¿no? O sea que nos quedamos con la idea, Noelia, de que son emociones y estados necesarios al final, que nos pueden enseñar mucho de nosotros mismos, nos pueden incluso llevar a, a acciones que puedan incluso mejorar el mundo, mejorar nuestra vida, no conformarnos con aquellas situaciones que no estén siendo positivas o que de alguna manera no nos estén gustando, pero que claro, ni todo es una amenaza a nuestra realidad ni a nuestra persona y que hay que controlar un poquito, ¿no? Esa interpretación y esos niveles tan elevados que vemos a veces, ¿no? Y que es verdad que supongo que hay muchos factores también que pueden estar influyendo, no vivimos en sociedades, sobre todo ciudades, que facilitan porque el nivel de activación al que nos tienen sometidos es muy elevado. Hay muchas situaciones a lo largo del día, desde que te levantas en el atasco, el trabajo, el tal, en los que se va llenando el vaso, ¿no? Y claro, no es fácil, pero bueno, dentro de que no es fácil, todos tenemos también una responsabilidad en ese nivel claro. de carga tan enorme, ¿no? Porque también ponemos la nuestra encima y se carga a otras personas también con la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, esa responsabilidad colectiva que tenemos de intentar bajar un poquito el nivel. Así Eso que es. Sí, eso. genial, Noelia, me ha encantado, qué maravilla. Bueno, me alegro, espero que sirva de utilidad. Es un tema, la verdad que cuando me he puesto a investigarlo más a fondo, a mí me parece apasionante porque tiene un montón de recovecos y de mucha más profundidad de lo que pueda parecer. Sí, que Sí, parece que es esa reacción inmediata y que, bueno, que tampoco tiene mucha relevancia, pero es verdad que es el típico iceberg, ¿no? Que utilizamos en psicología, que lo que se ve es esa reacción y luego lo que hay dentro pues es más profundo y muchas veces incluso diría como más tierno en el sentido de que podemos llegar a ver vulnerabilidades que se están mm, tratando de proteger, sí, que sí, no siempre. siempre, siempre. O sea, cuando una persona tiene la rabia muy presente en su vida y especialmente cuando no, cuando le cuesta tanto controlarla, eh, hay una vulnerabilidad muy grande ahí dentro. Ujú, Las personas, ¿no? Como que se han trabajado más a nivel emocional, que tienen más resiliencia, rara la vez. rabia es algo que visita de vez en cuando, pero son personas con muchísima menor reactividad a la rabia. Y Mm, esto es algo que sí que se puede trabajar, o sea, simplemente con la práctica regular de meditación, por decir una sola intervención, ya está, bueno, más que demostrado que nos afecta mucho menos negativamente las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? total. Ya de entrada, Sí, sí, así. eso para empezar. Pero me Sí. gusta mucho esta visión, Elena. Uy, Elena, Noelia. ¿En qué estaría yo pensando? Porque creo que cuando también tenemos en el entorno una persona con este nivel de toxicidad, ¿no? Que nos afecta, que nos machaca, si somos capaces de ver esa vulnerabilidad en ella, creo que también a nosotros nos ayuda a Sí. rebajar un poquito o por lo menos el efecto que esa persona o que nosotros permitimos que esa persona tenga en nosotros
se reduce un poco. Luego ya pues hay cosas que no están dentro de nuestro control, no podemos pedirle a alguien o obligarle a que se trabaje, pero por lo menos sí que podemos ahí ver cierta humanidad en la persona, entender pues que a lo mejor no se ha trabajado, a lo mejor podría, o sea, no quitarle responsabilidad porque tampoco digo, ay, pobrecito, es que tiene muchas cosas dentro y tal, ¿no? Claro, por Bueno, pues supuesto. que se las solucione, ¿no? Y si no se las soluciona, no tengo por qué estar excusándote, no tengo por qué estar defendiéndote, pero sí que por lo menos igual ya no me provocas la reacción, tu comportamiento no provoca la reacción en mí que estaba permitiendo, ¿no? O que estaba alimentando eh, con esa visión. Así que bueno, Noelia, me ha encantado, hablaremos más de esto porque es un tema apasionante y Claro muy que sí. divertido también. Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Carla, por contar conmigo y bueno, que te diviertas mucho con el resto de entrevistas del Summit, que me consta que van a ser todas muy, muy interesantes. Sí, sí, la verdad es que cada año me lo pregunto, digo, madre mía, ¿para qué me meto en estos follones? Pero luego me meto en el follón, me lo paso también haciendo las entrevistas y aprendo tanto que digo, bueno, va, el año que viene otra vez. Claro que sí. Muy bien, pues un beso enorme, Noelia, y muchas gracias. Gracias, chao.